En la mañana siguiente, Marion se levantó muy temprano, como si el simple hecho de madrugar le confiriera poder para adelantar la hora en que tenía pensado ponerle los puntos sobre las íes arribas. Estaba deseosa de encontrarse con él. Había procedido a desayunar, ducharse y vestirse con parsimonia, dejándole tiempo al tiempo. Y ahora se encontraba dando los últimos toques al maquillaje. El espejo le devolvía su propia imagen, lozana y atractiva. Era joven y bonita, y aún le quedaba mucha labor por realizar. Años atrás había deseado la muerte. Sin cesar se había preguntado el objetivo de su existencia sin que nunca le fuera revelada la respuesta. Pero hete aquí que el tiempo se había encargado de resolverle la incógnita planteada infinidad de veces. Tal vez, después de todo, su azarosa vida tuviera algún sentido. En el gran teatro de la vida, al igual que ocurre en la ficción, el reparto escénico se compone de actores y actrices protagonistas, que son los que cargan con el peso de la obra, así como también de secundarios, tramoyistas, coreógrafos, directores, y todos son igual de necesarios e imprescindibles para el buen desarrollo de la función. Marion se dijo que quizás el papel que estaba destinada a interpretar consistiese en ayudar a la indefensa criatura, que en ese momento yacía durmiendo en una de las habitaciones contiguas. Pues bien, en ese caso, procuraría ejecutarlo a la perfección. No permitiría que la joven fuera aniquilada. Frida, ¿qué sentimientos le inspiraba en realidad? Jamás se había sentido atraída por una persona de su mismo sexo. Era la primera vez que esto le ocurría y no dejaba de resultarle sorprendente. Podría considerarse lesbiana o más bien bisexual. ¿Cómo debía definirse a sí misma? ¿Era realmente amor carnal lo que sentía o solo se trataba de sublimación, de un mecanismo de defensa esgrimido por la mente para lograr aceptarse tal y como era, tal y como había sido? A la hora convenida, Marion abordaba la cafetería donde había quedado en verse con Rivas. Él, haciendo honor a su sentido de la puntualidad, la aguardaba apostado en la puerta de entrada. Después de intercambiarse los saludos de rigor, tan corteses como fríos, ambos penetraron en el interior del local. El establecimiento estaba abarrotado de público. Era la hora del aperitivo e infinidad de personas ocupaban las numerosas mesitas de velador diseminadas a lo largo y ancho del espacioso local, o bien se habían hecho un hueco ante la barra. Ejecutivos, dependientes, comerciales, estilistas, empleados de banca y demás concurrentes, formando pequeños grupos correspondientes al gremio de cada cual, charlaban animados al tiempo que apuraban el último bocado del refrigerio de media mañana para acto seguido reincorporarse a sus respectivos trabajos. Marion y Rivas se habían acomodado en torno a una mesa y situado el uno frente al otro. Aún no habían intercambiado palabra alguna.
salvo los ya mencionados saludos, y ahora permanecían en silencio mientras la diligente camarera colocaba los platillos y las tazas, disponiéndose a servirles el café. Gracias, señorita, muy amable, agradeció Rivas. Y encarándose con Marion, una vez la camarera se hubo retirado: tú dirás el motivo de este encuentro. De veras has logrado intrigarme. Iré directa al grano. No soy persona de andarse por las ramas. Quiero que te olvides de Frida. Sí, ¿lo quieres? Vaya, vaya. ¿En eso consistía la tan anunciada sorpresa? Me dejas atónito, querida. Pero veamos, déjame que reflexione un instante, dijo, abatiendo los párpados y simulando concentración. Ya lo tengo. Sin duda debes considerarte muy importante, y es por eso que vienes aquí con la pretensión de dictarme imposiciones. Y mirándola con manifiesto desdén: pues siento decirte que solo eres un miserable gusano. ¿Cómo te atreves a adjudicarte el derecho, insignificante criatura, de gobernar, determinar e interferir en mi vida privada? He hecho averiguaciones. Lo sé todo sobre ti, Rivas. Sé la clase de alimaña que eres. ¿Y? Preguntó sin inmutarse. No me obligues a desenmascararte ante Frida. Te lo advierto, o bien la dejas en paz, o si no, ¿qué? Atajó desafiante Rivas, clavando los negros ojos en el rostro de la joven. Tendrás que vértelas con la justicia. ¿Estás segura? Yo también he realizado algunas averiguaciones sobre ti, estimada Marion, aseguró, emitiendo una risita irónica. Y ahora dime, ¿quién de los dos debe temer más el peso de la ley? Ya sabes a qué me refiero, ¿no? No creo que te convenga armar revuelo ni atraer demasiada atención sobre tu persona. No, no te conviene en absoluto. Ignoro a qué aludes, respondió con aplomo Marion, pero ten presente que no saldrás bien librado si osas hacerle daño a Frida. Te mataré, Rivas. Te arrancaré el corazón si es que lo intentas de nuevo. Fuerte. Así es como halló la muerte tu esposo, querida. Aún no ha sido hallado su cadáver, ¿no es cierto? ¿Dónde has ocultado el fiambre? Si es que puede saberse. ¿Te importaría decírmelo? Lo sabrás cuando te reúnas con él, respondió Marion sin alterar ni un solo músculo de la cara. Esas bravatas no son propias de una señorita, y frunciendo el entrecejo. Excusas de amenazarme, Marion. No me asustas en absoluto. Sabes que si me lo propusiera, podría demandarte alegando extorsión e intimidación. Pero no temas, no lo haré. Me consideraré suficiente vengado, haciéndote padecer por tu preciosa amada, porque Frida continúa siendo tu gran amor, ¿verdad? Y bajando la voz hasta convertirla en un susurro, acercando su rostro al de la joven y quemándola con el aliento, taladrándola con la mirada. Jaque a la reina, herida. Oh,
ha cerrado la jugada, Rivas. Todavía queda algún movimiento por realizar. La partida no ha llegado a su fin aún. Y cuando finalice, ten presente que será un jaque mate al rey. Ándate con cuidado, pues tal vez me decida iniciar pesquisas para averiguar lo que hasta ahora no han logrado los agentes de homicidios. De veras, estoy aterrada, replicó Marion. Respecto a Frida, vete haciendo tal la idea de que me pertenece, aseguró el hombre con cinismo. ¡Qué ridiculez! Frida no pertenece más que a sí misma, capullo, aseguró Marion. Se retaban con la palabra y la mirada, pero hablaban quedo, pausado, luciendo amplia sonrisa en las comisuras de los labios. Cualquier observador ocasional estaría dispuesto a imaginarse que era una pareja de amantes jugando al amor ilícito. Él, gallardo, varonil, seductor, pendiente de los gestos de la amada. Ella, atractiva, deseable, arrebolada por la excitación y el deseo. Pero cuán suelen engañar las apariencias. A veces, aquellos dos seres hechos para el amor no eran sino enemigos acérrimos, antagonistas enconados, contrincantes enfrascados en ardua pelea, colosos enfrentados, gladiadores dispuestos a saltar a la arena y luchar hasta sucumbir o vencer. En aquel mismo instante guardaban un silencio hostil. Marion procedió a encender un cigarrillo, aspiró profundamente y luego exhaló una bocanada de humo que alcanzó de pleno el rostro de Rivas. «¡Maldita zorra!», exclamó, llevándose presuroso el pañuelo a la nariz. «Tus maneras me resultan harto vulgares. Ese vocabulario no es propio de un caballero», amonestó sarcástica, devolviéndole la pelota. «Te lo haré pagar caro, Marion. ¿Te ha molestado el humo? ¡Qué descuido el mío! No te imaginas cuánto lo lamento, querido». El hombre le dirigió una mirada feroz y, levantándose airado, se fue hacia la salida y abandonó el local. Marion permaneció sentada ante la mesita de velador y solicitó le fuera servido otro café. La sonrisa fingida que en sus labios luciera en presencia del enemigo se había borrado. La historia volvía a repetirse. El pasado, el amargo pasado de Marion, surgía de nuevo reencarnado en la figura de Alejandro Rivas Lenor. Era el nuevo verdugo a combatir y habría que hacerle frente con todas las armas disponibles. Aquella mañana la contienda se había suspendido, pero solo por el momento. Podría considerarse como una tregua que se concedieran los guerreros hasta urdir un nuevo y estratégico ataque.